porque al final de cuentas el propósito no es solamente compartir el evangelio en nuestra ciudad, sino poder llegar a cualquier parte, ¿verdad?, del mundo. Hermanos, creo que sin duda hemos crecido un poquito en el conocimiento de lo que es la fe, pero espero también de que no solamente hayamos crecido en el conocimiento de lo que es la fe, sino también en cuestión de practicar la fe, porque no solamente saber qué es la fe, sino también practicarla. Durante estos meses pasados hemos estado viendo un libro interesante, que es precisamente el libro de Santiago, que nos habla acerca de la fe práctica. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes les ayudó mucho el libro de Santiago. A mí en lo particular, de manera muy personal, estudiando la Biblia y compartiéndolo, me ha ayudado porque la fe no tiene que ver solamente con el pensamiento positivo, es algo que hemos estado repitiendo constantemente, para que la gente pueda entender, la fe no es solamente un concepto de mentalidad, ese no es la fe tiene muchas cosas prácticas, y Santiago nos ha ayudado a entenderlo. Ahora bien, hoy tenemos el último sermón de Santiago. Espero que más que extrañar el libro de Santiago, que puedan ustedes decir, ya lo estudiamos completamente, ya vimos bien lo que la Biblia nos dice en el libro de Santiago. Y si alguien se perdió alguno de estos mensajes, déjenme decirles que estos mensajes están en el Facebook, y creo que también ya se comenzaron a subir, ¿verdad?, en YouTube, también está, ¿verdad?, ya están en YouTube, gracias a Dios. Pueden buscarlos, nada más que en el Facebook aparece el culto completo, porque lo transmitimos en vivo, pero lo que viene siendo el YouTube solamente es la predicación, ¿verdad? Solamente es la predicación. Nuestros hermanos están subiendo la predicación para que lo busquen y lo puedan compartir también con la gente conocida, con las personas que ustedes conozcan y quieran que también puedan crecer en lo que es la palabra del Señor. Hoy terminamos entonces el libro de Santiago, la carta de Santiago, y me gustaría, hermanos, que tuviéramos un poquito de paciencia, porque como es el último tema, no sé si me vaya a extender un poquito más de lo normal. Espero que no mucho, pero que tengamos paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante todo el trayecto que hemos visto Santiago, hemos hablado de los aspectos que a lo mejor nosotros no considerábamos dentro de la fe, pero en esta última parte es interesante que Santiago toca hasta el final aquella parte de la fe que es más notoria en nuestro tiempo, cuando oramos por las crisis, por las adversidades, por las enfermedades, ¿verdad? Esa es la parte que a veces con los cristianos se quedan. Pero fíjense bien que Santiago lo toca hasta el último, cuando ya nos enseñó que la fe es tener paciencia, ¿verdad? Que la fe es en medio de las pruebas. Eso fue al principio, en el principio de Santiago nos presentó eso, nos habló de la fe en la sabiduría, nos habló de la fe en muchas áreas de nuestra vida, aún incluso en la lengua, en el uso de la lengua, que se demuestra que alguien tiene fe por la forma de hablar, por la forma en que puede vivir. Hay muchos temas que implican la fe, y ya está de último, como que si dijera Santiago, bueno, ya para que esa parte que la gente tanto anhela, escuchar sobre las enfermedades y lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando estás en medio de la crisis y de los problemas, ok, voy a tocarlo, pero es la parte final. ¿Sí me explico? Como diciendo, solamente esto es el resultado de toda una vida de fe, porque a veces pensamos que fe es solamente cuando tú oras por alguien enfermo y sana, pero no se trata de eso. Y hoy vamos a ver precisamente esto que estamos hablando, porque uno de los primeros temas se relaciona con el último, ¿verdad? Mientras que al principio Santiago, si recuerdan en el capítulo 1, Santiago nos hablaba de la fe en medio de las pruebas, que nos decía que Santiago precisamente que el cristiano va a pasar por pruebas en su vida, cualquier cristiano. Ahora al finalizar ya nos presenta esas pruebas, y nos presenta tres pruebas. ¿Por qué lo hace Santiago? Porque la fe nos prepara
para las adversidades. ¿Por qué lo hace de último? La fe nos prepara a las adversidades. Si tú no tienes fe, no estás preparado para enfrentar las adversidades de tu vida. Por eso lo está presentando al finalizar. Si tú no tienes paciencia, sabiduría y todo lo que implica tener fe, cuando te presentas en las pruebas o en los problemas, no lo vas a poder pasar de la manera correcta. Y hoy vamos a ver esa parte, que es la parte última de la carta de Santiago. Espero que sí me esté explicando este mensaje. ¿Para quién es? ¿Para quién es este mensaje? Vamos a ver a la Biblia, por favor, en Santiago capítulo 5, y vamos a ver qué dice la Biblia desde el versículo 13 al 20. Pero subrayen lo siguiente. Empieza diciendo: si alguno entre vosotros, está alguno entre vosotros afligido. ¿A quién se está dirigiendo Santiago? A los ya creyentes. Este mensaje, aunque también lo puede asimilar una persona que no sea creyente, ¿saben para quién es este mensaje? Para alguien que tiene fe. Acuérdense que Santiago es el libro de la fe práctica. Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Sí se dan cuenta de la temática? ¿Para quién es? Para los que somos cristianos. Es un mensaje para la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno, otra vez, verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos por otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, nuevamente, ¿verdad? Si alguno de entre vosotros, ¿se dan cuenta para quién es el mensaje? Para los que supuestamente tienen fe, para el creyente. Entre vosotros, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es sorprendente, pero aquí la Biblia entonces nos está hablando de 3 situaciones en las que el creyente se puede ver envuelto aunque tenga fe: las aflicciones, las enfermedades o el estar extraviado. Yo no sé cuántos de los que están aquí están pasando por alguna aflicción, ¿verdad? Piénsenlo. A lo mejor alguien aquí está pasando por alguna enfermedad, una aflicción. ¿Alguien está pasando por alguna enfermedad? ¿Sí? Bueno, creo que es, entonces ahorita Santiago nos va a hablar a nosotros, ¿verdad? ¿Alguien se ha extraviado de la verdad de los que están aquí presentes? Bueno, aquí la Biblia nos está también mostrando, ¿verdad? Algo importante, que el día de hoy a lo mejor esto te puede ayudar. Vamos a analizar punto por punto, vamos a ir viendo lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Y vamos a comenzar con el afligido. Es la tercera, ahí está. Vamos a hablar del afligido, ¿verdad? Porque inicia la Biblia diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer el que está afligido? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Es muy sencillo, pareciera muy sencillo. Pareciera no ser tan complicado el tema, pero vamos a entender lo que es estar afligido y qué es la aflicción. Si nosotros vamos al griego, la palabra aflicción o afligido viene del término
cacopateo. ¿Qué significa este término? Caco, malo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos está cacofónico, no sé si han escuchado ese término de cacofónico, significa que estás malo de la garganta y no puedes hablar, hablas así como, ahí está cacofónico, ¿no? Bueno, entonces, ese es el término, malo. Y la otra parte, patei o pateo, significa sufrimiento, sufrir. Y cuando alguien está afligido, significa que está teniendo un sentimiento de amargura o de tristeza por una crisis. Fíjense bien, la aflicción no es la crisis, no, sino el sentimiento que tú tienes sobre esa crisis. Esa es la aflicción, estás afligido. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque puede ser que dos personas estén pasando por una situación similar, pero cada una lo ve de diversa forma, de tal manera que para uno puede ser aflicción y para otro no. Por ejemplo, dos jóvenes o dos señoritas se pelearon con el novio, con la novia, y uno de ellos se aflige, ay, me dejó, ¿verdad? Y la otra persona dice, no, hombre. ¿Sí me explico? Entonces, la aflicción, ¿qué es? Es el sentimiento que tú tienes sobre una situación. No es la situación, es el sentimiento que tú tienes sobre algo. Y mucha gente a veces, hermanos, no entiende que la aflicción viene porque nosotros estamos teniendo malos conceptos sobre la vida. Por eso viene la aflicción. ¿Por qué la gente se aflige? Porque no está preparada. Porque a veces las personas tienen otros conceptos sobre la situación y eso les transforma en una aflicción de espíritu. Que es lo que dice en Eclesiastés, ¿verdad? Si nosotros buscamos en Eclesiastés, sin perder la Biblia, por favor, vamos a Eclesiastés 2.12. Eclesiastés 2.12. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya lo tienen? 2.12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos. Sí, ¿verdad? Este es Eclesiastés. Déjenme, no es el texto, es el 17, perdón, aquí está, 2:17. Aborrecí por tanto la vida, porque las obras que se hacen debajo del sol, miran que fastidiosas, por cuanto todo es que vanidad y qué más, aflicción de espíritu, aflicción de espíritu. Ahí está, ese término de aflicción de espíritu, la gente a veces de repente por cualquier situación de su vida, puede ser que le entre una aflicción. Pasas por un problema en el trabajo y te afliges, de repente pierdes dinero, te afliges. Yo no sé cuántos han pasado por una situación, por eso les preguntaba al principio, ¿cuántos de los que están aquí están afligidos por algo? ¿Hay algo que te esté agobiando, que te esté haciendo de que te sientas mal en tu vida? Puede ser que algo que está pasando en tu trabajo, en tu familia, o en cualquier otra situación, aún incluso hasta en la iglesia, ¿verdad? Pero déjenme decirles que la experiencia de uno puede no ser la experiencia de otro, pero el sufrimiento sí es real. Siente el dolor, siente la aflicción. ¿Y cuál es el antídoto de acuerdo a la Biblia sobre la aflicción? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar. ¿Por qué orar? ¿Por qué Santiago nos dice, si estás afligido, tienes que comenzar a orar? Porque hay gente que cuando está en aflicción, ¿saben qué hacen? Acuden con la comadre, acuden con el psicólogo, no está mal acompañarse de personas que les amen, que les quieran,
no está mal ir con un profesional que le pueda ayudar para que pueda a lo mejor procesar mejor las cosas. Pero la Biblia nos enseña que nosotros que somos creyentes, ¿saben con quién tenemos que acudir? ¿Con quién? Con Dios. Tenemos que estar acudiendo también con Dios. ¿Estás afligido? ¿Qué tienes que hacer? Haga oración. Y la Biblia nos enseña el porqué. Hay un pasaje en la Biblia que todos conocemos y que nos va a enseñar el porqué de la oración, el Padre Nuestro. ¿Recuerdan qué es el Padre Nuestro? ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? ¿Alguien se lo sabe? A ver otra vez, todos con voz fuerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Parece que no se lo saben muy bien, ¿verdad? Ojalá que lo puedan recordar, repetir bien, completo. Pero hoy nada más vamos a ver las primeras frases, tres frases del Padre Nuestro. ¿Saben que la oración es el antídoto de Dios? Porque cuando nosotros oramos nos estamos acercando a Dios para expresar nuestros deseos. Y el afligido tiene que ir con Dios diciéndole Padre Nuestro. ¿Por qué Padre Nuestro? Porque cuando hablamos y decimos Padre Nuestro, estamos expresando confianza y seguridad en Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Es tu Padre. Lo primero que te tienes que hacer, si estás afligido, es acercarte con confianza. Es papá. Es tu papá Dios, ¿sí? Pero aparte de acercarte a Dios con esa confianza, diciendo Padre Nuestro, tienes que acercarte con temor, porque ese Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está por encima de todos nosotros que estás en los cielos. Y hay algo también interesante en la oración, en esta oración del Padre Nuestro. La tercera frase que dice, santificado sea tu nombre. Voy a hacerte una pregunta. Cuando tú oras, ¿cuál es el propósito principal de la oración? Háganse esa pregunta bien porque esto nos va a ayudar mucho a entender. Estamos hablando, para nuestros hermanos que acaban de llegar también, estamos hablando de Santiago, que cuando una persona está afligida, ¿qué tiene que hacer? Oración, pero hay que orar bien, hay que saber cómo orar. Y tenemos el ejemplo del Padre Nuestro, nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando alguien está afligido y va con Dios a orar, ¿saben qué hace comúnmente? ¿Qué es lo que hace comúnmente? Pedirle y empezarle a decir, Señor, es que tengo este problema, Señor, es que estoy enfermo, Señor, es que tengo esta crisis. ¿Y qué estás mirando tú cuando estás orando? ¿Qué estás mirando? Tu problema. ¿En qué estás enfocado cuando estás orando? En tu problema. Bueno, esa oración, déjame decirte que no es una oración correcta. Porque la oración correcta, ¿sabes en quién debe de basarse esa oración? En Dios. ¿Cuál es el propósito de la oración? Santificado sea tu nombre. El propósito de nuestra oración expresa el propósito de nuestra vida. Así que cuando tú ores, deja de enfocarte en el problema y enfócate en Dios. Cuando tú dejes de enfocarte en el problema, en tu oración, cuando una persona empieza a orar y a decir, Señor, es que estoy triste, afligido con estos problemas, y no se empieza a centrar en Dios, cuando se levante, ¿sabes cómo se va a levantar? Con el problema. Pero cuando tú ores y te centras en Dios, Dios va a tomar tu necesidad, tu crisis, tu problema, y lo va a cambiar todo. Por eso es que necesitamos aprender a orar.
Santiago nos dice, ¿está alguno entre vosotros? Bueno, sí, ahora sí. Haga oración. Eso es algo importante que nosotros debemos de hacer. Miren, tal vez cuando tú ores, no se va a quitar tu problema. Pero sí sabes que se va a quitar tu aflicción. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿recuerdan cuando él oró? La Biblia nos dice que él tenía un aguijón de la carne. ¿Y qué pasó con ese aguijón de la carne? ¿Cuántas veces oró Pablo? ¿Alguien sabe cuántas veces oró? ¿Cuántas? 3 veces estuvo pidiendo que se le quitara ese aguijón. ¿Dios se lo quitó? ¿Se lo quitó, sí o no? No. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿Dios qué le quitó a Pablo? La aflicción, el sentimiento, ese sentimiento que dijimos nosotros al principio, ese sentimiento de aflicción se le fue quitado. Y yo he visto mucha gente, hermanos, que ha atravesado por situaciones difíciles, de crisis fuertes. Gracias a Dios, todos los que estamos aquí estamos completos y sanos. Amén, gloria al Señor. Pero imagínate que tú llegaras a perder un brazo, por ejemplo. Estoy hablando, a lo mejor es algo extremo, ¿no? Que llega a pasarte algo en tu vida, que quedes postrado. ¿Cómo vas a estar? Y sabes que no se va a poder revertir esa situación. Si yo pierdo una mano, no puedo rogarle al Señor y decirle, Señor, dame otra mano. ¿Me estoy explicando? Y entonces yo tengo que aprender a vivir con eso y quitar mi aflicción. ¿Cómo la quito? Orando. Porque Dios entonces va a tomar mi problema. Vamos a ver qué dice la Biblia ahora en otro pasaje, en Juan 14:13, que es un pasaje que Jesús le dice a sus discípulos. Les dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y luego ¿qué dice? Pero confiad. ¿Y qué dice Dios? Confiad, yo te voy a quitar la aflicción. No. Yo te voy a quitar el problema. Lo que dice Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque en medio de toda la crisis, Dios te puede sobrellevar en esa situación. Y cuando estés pasando por una aflicción, entonces aprende a orar. Aprende a confiar en Dios, porque Santiago nos está enseñando esto que es básico. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y si está alguno entre vosotros alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanza. ¿Por qué Santiago puso las dos cosas juntas? Yo quiero que pensemos en lo siguiente. Aquí escribí una frase que me gustaría que la repitamos el día de hoy y la veamos, porque esto es importante para nuestra vida. Miren, si la respuesta natural del creyente cuando está alegre es cantar. Sí, porque si estamos alegres, ¿qué tenemos que hacer? Cante alabanza. ¿Cuántos les gusta cantar? Por eso les invitamos a llegar temprano al culto. Algunos de repente me dicen, ay pastor, el culto está aburrido. No sé si se refieren a la predicación, porque llegan tarde. ¿Sí me explico? Ay, es que está aburrido. Sí, porque llegaste tarde, pero si hubieras llegado desde temprano, te hubieras gozado en la alabanza, en la adoración, en la oración, y te hubieras dado cuenta de la diferencia. Y la predicación solamente es parte de todo nuestro servicio y nuestro culto. Pero si estás tú alegre, la respuesta natural del creyente cuando está alegre, ¿cuál es? Cantar. Y si cuando tú estás alegre cantas, entonces la respuesta natural del creyente cuando está afligido,
¿Cuál es? La oración. Ahora sí que vamos a repetirlo completo. Si la respuesta natural del creyente cuando está alegre es cantar, entonces la respuesta natural del creyente cuando está afligido es la oración. Otra vez vamos a repetirlo. Si la respuesta natural del creyente cuando está alegre es cantar, entonces la respuesta natural del creyente cuando está afligido es la oración. ¿Cuántos van a orar cuando estén afligidos? ¿Hay aflicción ahorita en tu vida? Haz oración, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No me voy a enfocar ya en mi problema, sino me voy a enfocar en Dios. Y yo tengo otra frase que quiero que tú la comprendas, que comprendamos en esta mañana. La oración quita la montaña y pone la mirada en el creador de la montaña. ¿Qué es importante cuando tú oras? Cuando estés orando, ¿qué tienes que hacer? Quitar el problema, la aflicción, el problema, y poner tu mirada en el que creó la montaña. Eso es oración. Y entonces Dios cambia todo. Y ya vimos nosotros entonces la primera parte de Santiago, el primer problema en el que a veces se desenvuelven los creyentes. A lo mejor hay alguien que esté afligido, pero la otra situación en la que a veces nos envolvemos los creyentes, ¿cuál es? ¿Cuál es? La enfermedad, ¿verdad? La enfermedad. ¿Está alguno enfermo? Levanten su mano todos los que tienen alguna enfermedad aquí presentes. ¿Sí? Casi todos, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Y qué tiene que hacer si está enfermo? Llamar al hermano Ismael, ¿verdad? Puede dar una consulta, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer si alguno está enfermo? Llamar al pastor. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra enfermedad o enfermo que se presenta aquí es la palabra astenei, que significa débil o sin fuerza. Ese es el concepto de enfermo. Y existen varios tipos de enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades espirituales. Pero en especial manera está hablando de los padecimientos físicos, ¿no? Pero el ser humano a veces tiene esos padecimientos físicos. Algunos incluso dicen que muchos de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Sí, y muchos de los padecimientos tienen que ver con nuestras emociones. Pero cuando nosotros vemos esta situación que presenta la Biblia, si está alguno enfermo, no solamente habla de una enfermedad común, porque si tienes una gripa, hermano, la verdad, tómate un antigripal y sigues adelante, no te levantas y sigues trabajando. O sea, no pasa nada. ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice está alguno entre vosotros enfermo? Se refiere cuando te encuentras en una situación, una condición ya sea física, emocional o espiritual, que te ha debilitado al grado que no puedes sobrellevar la carga tú solo. ¿Alguien se ha encontrado en una situación de enfermedad así? Que te sientes tan enfermo que no puedes ni levantarte y que no puedes a veces ni siquiera moverte y que necesitas pedir ayuda. Ese tipo de enfermedades es de las que está hablando aquí la palabra del Señor. Una enfermedad ya sea emocional, espiritual, donde tú te sientes tan débil que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Es más, ya acudiste a lo mejor al doctor, al médico, y te dio un diagnóstico donde te dio malas noticias. Y entonces, ¿qué tienes que hacer?
¿Qué tienes que hacer, hermano, en medio de esa situación? Orar. Y voy a decirte algunas cosas que Santiago nos presenta aquí que son importantes. Lo primero que nos dice, usa un verbo, dice llame, llame. ¿Qué significa esto de llamar? Llamar significa quita tu orgullo. Eso significa, quita tu orgullo. ¿Por qué razón llamar es quitar el orgullo? Yo de repente he escuchado personas que dicen, estuve enfermo y nadie de la iglesia me visitó. ¿No han escuchado algunos que tienen esas quejas? Pero nunca se atrevieron a llamar. Nunca se atrevieron a llamar, de decir, hermano, oren por mí. Miren, gracias a Dios la tecnología ha crecido y de repente hay hermanos que publican en el WhatsApp. Si alguien no está en el WhatsApp de nuestra iglesia y quiere que lo integremos, por favor, al finalizar el culto se acerca y me dice, pastor, yo estoy en el WhatsApp, quisiera estar en el WhatsApp. ¿Saben por qué? A veces de repente hay hermanos que ponen, oren por este motivo. Pido oración por lo siguiente. En esta semana estuvimos orando por algunos hermanos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? No voy a mencionarlos, pero ahí se ponen. ¿Cuántos oraron? ¿Cuántos oraron? Sí, estuvimos orando por necesidades. Gracias a Dios que la tecnología ahorita ha avanzado, pero Santiago sí exhorta, quita tu orgullo y lo que tienes que hacer, en vez de quejarte, en vez de lamentarte en medio de una situación, de una crisis, de una enfermedad, ya sea física, emocional, espiritual, estás débil, pero necesitas quitar tu orgullo y llamar a otra persona, porque a veces no podemos solos. Y mucha gente tiene que, cuando se encuentra en una crisis, tiene que aprender a hacerse fuerte, pero también tiene que aprender a decir, necesito ayuda. Hay gente que de repente se quiere hacer muy fuerte, ¿verdad? No, yo puedo solo, yo soy un cristiano que yo por mí mismo voy a orar y no, tienes que aprender que también necesitas de los demás. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, el propósito de llamar es porque nosotros a veces necesitamos un acompañamiento en medio de la crisis o de la enfermedad. Un acompañamiento que tenga un propósito, la oración, el poder estar recibiendo apoyo espiritual, aparte del apoyo que estás recibiendo con el doctor o con el médico, poder tener ese apoyo espiritual. Y tienes que llamar a quienes, a los ancianos. No dice al pastor, de hecho el término que se usa ahí es presbítero. Ese es el término que se usa, los presbíteros. ¿Quiénes son los ancianos? Literalmente la palabra presbítero significa alguien adelantado en relación con otros o a otros. Por ejemplo, el de secundaria es presbítero de los de primaria. ¿Sí? Y ayer que estábamos nosotros en una reunión con profesionistas, mencionaban acerca de poder ayudar a algunos muchachitos en algunas materias. Y alguien compartió y dijo, pues matemáticas, que los ingenieros les enseñen un poquito de matemáticas. Pues sí, porque ¿quién tiene más capacidad? Ellos son los presbíteros en las matemáticas, ¿no? Pero en la vida espiritual, ¿a quién tienes que llamar? Aquel que está más adelantado espiritualmente. Y puedes voltear a ver aquí en la iglesia y te vas a dar cuenta de que aquí puede haber varios hermanos y hermanas que puedan también ayudarte en la oración. No solamente el pastor. Estoy para servirles y saben que con gusto voy a orar. Y si alguien me pide, hermano, me puede ir a orar por algún enfermo en el hospital o en su casa, voy a estar presente. Pero aquí la palabra del Señor nos quiere incluir a todos, porque la oración es del cuerpo de Cristo. Y tenemos que llamar a los ancianos, aquellos que han sido adelantados espiritualmente,
para que nos acompañen espiritualmente en oración y dar ese apoyo que se necesita. Pero también nos dice que tienen que hacer ellos, no solamente tienen que orar, sino también tienen que hacer ¿qué? Ungiéndole con aceite. ¿Alguien ha visto esta práctica? En algunas iglesias se da más que en otras. Y quiero decirles que yo en particular también, algunos me conocen, y en algunas ocasiones he usado el aceite cuando hemos estado en oración. Pero el aceite en aquel tiempo, hermanos, no era solamente el hecho de algo espiritual. Antes los aceites eran medicinales. O sea, nos está diciendo, cuando te tomes la pastilla, primero ora. Cuando te tomes el medicamento, tienes que hacer oración. Recuerden que Santiago, ¿a quién les está hablando Santiago? ¿A quién les está hablando? A los judíos que estaban en la dispersión. Y ellos como judíos sabían lo que representaba el aceite y qué era el aceite. Y que el aceite no solamente era medicinal, sino que también un símbolo de lo espiritual. Eso de ungir con el aceite no lo nombra en otras cartas. ¿Saben por qué no lo nombra en otras cartas? Y aquí cuando lo menciona ni siquiera lo explica. Porque ellos sí eran judíos y lo practicaban. Pero en las otras cartas no se menciona porque no era necesario. ¿Sí me estoy explicando? Era algo propio del pueblo de Israel. Pero nosotros como iglesia a veces oramos y usamos el aceite solamente por la representación de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona y en la vida de nosotros en el momento de la oración. Pero el aceite no sana. ¿Qué es lo que sana? ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? En el siguiente versículo, versículo 15. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Me gusta mucho lo que está mencionando aquí porque nos está mostrando algunas cosas importantes. La oración. Yo puse, no sé si se dieron cuenta, dos términos griegos en esta diapositiva. En la primera parte aparece la palabra oración, que es el término que se usa en el versículo 13. Haga oración. Pero en el versículo que estamos nosotros leyendo de la oración de fe, versículo 15, no es el mismo término, euché. ¿Y saben qué significa ese segundo término cuando dice y la oración de fe? Está hablando de un voto. Porque la primera oración es la oración del que va y ora. Pero esta oración, ¿saben de quién es? Del que está enfermo. Yo como pastor o todos los ancianos que vamos y oramos por alguien, vamos a estar orando para que Dios les sane, pero tú tienes que hacer una oración de voto. La oración de fe, esa oración que tú vas a hacer, es la que te va a bendecir, no mi oración. Aunque mi oración es de apoyo, mi oración va a ser de fortaleza, pero tu oración tiene que ser de voto cuando estás enfermo. ¿Sí me estoy explicando? Son dos tipos de oraciones que se presentan. Si alguien lo quiere analizar, incluso leerlo un poquito más en la Biblia, se va a dar cuenta. Y cuando nosotros oramos de esta manera, donde llega el hermano para darle fortaleza espiritual y para orar, y la otra persona empieza a orar haciendo un voto delante del Señor, entonces esas dos oraciones se unen y empieza a haber bendición. ¿Cuáles son estas bendiciones o estos resultados que tenemos de acuerdo a la Biblia? Primer resultado, dice, y la oración de fe, ¿qué es lo que va a hacer? El primer resultado, salvará. Observen bien lo que dice la Biblia, salvará. Es lo primero. Salvará.
Pero vamos adelante en la siguiente diapositiva. No nos vamos está aquí, la diapositiva, los resultados. Ahí está. Es que la otra diapositiva estaba un poquito incompleta, pero aquí en esta está los resultados completos. El primer resultado, ¿cuál es? Salvación. No dice sanidad, ¿verdad? Si alguno está entre vosotros enfermo y se hace oración, ¿qué es lo que tienes que esperar? Sanidad. Mira lo que dice la Biblia. La oración de fe, ¿qué es lo que va a hacer? Salvará. Porque lo más importante en la vida del ser humano, ¿sabes cuál es? Tu alma. Porque tarde o temprano todos nos vamos a enfermar y tarde o temprano todos vamos a morir. ¿O hay alguien que no vaya a morir aquí? Bueno, la Biblia sí nos dice, ¿verdad? Claramente que no hay una promesa de parte de nuestro Dios que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. No vendrá muerte, mas ha pasado de condenación a vida, ¿verdad? Es algo que ya tenemos nosotros, pero no estamos hablando de esa vida. Todos vamos a dejar este cuerpo material, y aún incluso cuando sea el arrebatamiento, aquellos que no hayan experimentado la muerte van a tener una muerte, pero una muerte diferente. Acuérdense que muerte es separación, y en el momento de ser arrebatados seremos transformados, dice el apóstol Pablo. O sea que este cuerpo lo vamos a dejar y tendremos otro. Prácticamente todos vamos a dejar este cuerpo. Y lo primero que Dios interesa es por el alma de la persona, salvará. Después de salvarlo, ¿cuál es el segundo resultado? Lo va a levantar. ¿Por qué razón levantar? Hay dos clases de enfermos: el enfermo caído y el enfermo que está de pie. ¿Cuál sana más rápido? Aquí hay un médico, ¿verdad? La actitud en medio de la enfermedad es más importante. Y todo creyente, Dios espera, ¿saben qué espera hacer con el creyente aunque estés enfermo? Si tienes una debilidad física, espiritual y emocional, ¿sabes qué es lo que el Señor va a hacer después de darte la salvación, de pensar en tu alma? Levantarte. Es lo segundo. Lo tercero, ¿cuál es el tercer resultado? Tercer resultado, después de levantar a la persona, si hubiese cometido pecados, el perdón, le serán perdonados. Pero eso sí, existe una condición para poder recibir ese perdón. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que se nos pide aquí? Confesaos vuestras ofensas unos por otros. La enfermedad debe de ser un momento de reflexión y de confesión. No significa que estás enfermo por pecar, pero toda enfermedad debe de traer a nuestra vida una autorreflexión. Entrar en una conciencia de cómo estamos delante del Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Cuántos de los que están enfermos están haciendo reflexión en su vida ahorita? De los que levantaron su mano que están enfermos, bueno, ¿han hecho una reflexión? Señor, no, yo sé que mi enfermedad a lo mejor no es por pecado, pero si hay algún pecado en mi vida, lo pongo delante de ti, porque yo sé que tú me vas a perdonar. Y si yo tengo que partir de este mundo, me voy delante de ti, me voy delante de este mundo con la conciencia, con la tranquilidad de que voy a estar en tu presencia. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es que tenemos que hacer un autoanálisis cuando pasamos por una enfermedad, una debilidad como esa. Y entonces sí, ya hasta de último, fíjense bien lo que dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Ahora sí, fíjense bien, la sanidad, ¿cuándo viene? Es un proceso. A veces alguien quiere, hermano, es que quiero que oren para que yo sane.
¿Por qué no oramos mejor para que Dios te perdone, te levante, te salve, te pueda restaurar y la sanidad, entonces en tu vida se va a dar? Me estoy explicando. Para que seáis sanados, pero la sanidad es el último de los resultados que podemos nosotros tener. Pero ¿qué se necesita? Nuevamente, ¿qué se necesita para ser sanados? La oración. Pero es una oración. ¿Cómo debe ser esta oración? Otro término griego de oración. El primer término lo vimos, los primeros dos términos lo vimos en la diapositiva, bueno, en esta diapositiva, ¿verdad? Fíjense bien, hay tres términos. El primero significa solamente un diálogo con Dios. El segundo significa un voto. Pero este tercer término que habla de oración, desis, significa ruego. Y la oración de fe. La oración de fe. ¿Cuántos oran con fe? Recuerden que Santiago es el que habla de fe, la oración de fe. ¿Qué significa oración de fe? No es el pensamiento positivo de que decláralo, vas a sanar. No. La oración de fe, aquella que deja de mirar la montaña y empieza a ver al creador de la montaña. La oración de fe. Recuerden, nos pone el ejemplo de un hombre, de Elías. Y Elías oró y dejó de llover y volvió a orar y llovió. Ese es un hombre de fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? ¿Tenemos fe? Y si estás enfermo, ¿qué tienes que hacer? Orar. Y si estás pasando por alguna crisis, estás pasando por alguna aflicción, ¿qué tienes que hacer? Orar. Tanto la aflicción como también enfermedad son dos cosas que tenemos que poner delante del Señor en oración. El creyente no puede quedarse nunca caído. Voy a pasar a la tercera condición en la que se encuentra a veces el creyente. Con esto vamos a terminar. La tercera situación. ¿Alguien recuerda cuál es la tercera situación? Dijimos que son las tres situaciones en las que se encuentra un creyente. El primero es bueno, ya mencionó la hermana, ¿verdad? Pero el primero, ¿cuál es? El afligido. El segundo, el enfermo. Y ahorita vamos a hablar de quién. Del extraviado. ¿Alguien se ha extraviado? Pregunté hace un momento y yo sé que, bueno, algunos levantaron la mano. A lo mejor estás extraviado o a lo mejor has pasado por una situación que a veces te has extraviado de la verdad. Piensa en lo que dice la Biblia, pero me sorprende que esta última parte no menciona la oración, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 19 y 20, leamos juntos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí no hay oración. Aparentemente no. Aquí no hay oración. Si estás afligido, ¿qué tienes que hacer? Oración. Y si estás enfermo, ¿qué tienes que hacer? Oración. Pero si alguien se ha extraviado, ¿cuál es la solución? Vamos a entender algo. Primero que extraviarse, la palabra extraviarse que se presenta aquí es planete. Así que cuando nosotros decimos planeta, es alguien que está andando errante sobre la tierra. Por eso es planeta. A un lugar donde podemos nosotros andar errantes, si quisiéramos. Y en este caso, hermanos, nosotros tenemos que la persona, este término es en voz pasiva. Dice, si alguno se ha extraviado de la verdad.
si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no se extravió, sino que alguien influyó o algo influyó para que esta persona comenzara poco a poco a alejarse de la verdad. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos los que somos creyentes, genuinos, auténticos, a veces hemos pasado por una crisis. Y hoy es más fácil extraviarse de la verdad que antes. ¿Saben por qué hoy es más fácil? Porque estamos llenos de tanta información. Y Pablo incluso lo mencionó en su palabra cuando nos dio la profecía que dijo que se iban a llenar de maestros conforme a sus propias concupiscencias y cambiarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas, y empezó a mencionar muchas cosas que vivimos el día de hoy. Hoy no sufrimos por conocimiento, tenemos exceso de conocimiento, pero nos falta filtrar ese conocimiento y aprender que no todo lo que estamos nosotros viendo es correcto. Ahora, dice la Biblia que nosotros lo que tenemos que hacer con esta persona es ayudarle. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado y alguno lo hace volver, tenemos que hacerlo volver. Pero ¿cómo lo vas a hacer volver a tu hermano extraviado? ¿Cómo? No lo puedo hacer volver con conceptos teológicos. ¿Sabes qué va a pasar si nosotros nos ponemos a argumentar y tener conceptos teológicos? Entramos en un debate y en vez de apoyarle y ayudarle, ¿sabes qué va a pasar con esa persona? Se aleja más, ¿sí o no? Porque tú tienes un pensamiento muy diferente al mío y empieza el conflicto. Entonces, ¿cómo voy a hacer volver a la verdad a esa persona? ¿O cómo podemos nosotros ayudar a esa persona? Tenemos que aprender a hacerlo con la actitud correcta, mostrándole realmente el apoyo, y doy gracias a Dios por aquellos que son honestos y piden ese apoyo, pero también con el ejemplo correcto. Y eso es lo más difícil, ¿eh? Ojalá que todos los que estemos aquí nos estemos preocupando por aquellos que se desvían de la verdad. Y no estoy hablando que dejen a la iglesia bautista, ¿eh? Estoy hablando de la verdad bíblica. Y aunque nosotros como bautistas podemos estar orgullosos de que estudiamos mucho la Biblia y que somos conocedores, etcétera, cuidado, porque el conocimiento envanece. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el amor edifica, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y lo que tiene que hacer esa persona entonces es recibir la corrección amorosa del cuerpo, dejar también su orgullo, porque a veces el orgullo no nos deja, estamos extraviados de la verdad, pero somos orgullosos y no queremos, nos hablan y tantito, no todos, ¿verdad? Pero sí hay gente que es orgullosa y no quiere que lo corrijan. Pero recuerden, la Biblia nos presenta el caso de un hombre que se le tuvo que corregir. Apolos. ¿Han visto esa historia de Apolos? En el libro de Hechos, los que han leído la Biblia, en el libro de Hechos se presenta a Apolos como una persona que sí conocía, pero que le faltaba algunos conceptos y entonces se le tiene que enseñar, se le corrige. Y cuando él entra en esa corrección, después de eso él llega a ser un gran predicador, al grado que algunos creen que el escritor de la carta a los hebreos no fue Pablo, porque es un autor desconocido, y algunos piensan que el escritor de la carta a los hebreos fue Apolos. ¿Sí? Pero qué tremendo es cuando Dios nos usa. Esto es una gran bendición, porque los estamos haciendo o estamos evitando un pecado y un error. Eso es lo que dice la Biblia. Lo presenta como pecador o como pecado. Sepa que el que haga volver al pecador de su error, nos lo presenta como pecado y como error.
Hay pecados que son pecados conscientes, pero hay pecados que son por error. Y errar significa no dar al blanco. Y muchas veces, a veces en la conciencia o en el deseo de estar conociendo la Biblia, en el deseo de conocer la verdad, estamos estudiando, pero nos puede desviar en algún momento algo. El que lo hace es una persona que tiene interés en la palabra del Señor. Pero podemos extraviarnos. Existen falsas doctrinas y la falsa doctrina es pecado. Acuérdense que en la lista de los pecados que presenta el apóstol Pablo hay un pecado, manifiesta las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación. ¿Y saben cuál la presenta alguien? Una que a veces no hablamos mucho, herejías. Herejías. Es pecado, está en la lista de los pecados, herejías. Y traen muerte espiritual. Pero cuando se corrige hay vida y santidad. Y aunque no se presente la oración, creo que en esta última parte también se necesita orar por esa persona. Orar. No podemos hacer solamente que esperar en la gracia de Dios, confiar en el amor que esa persona le tiene a Dios y en el trabajo del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Pero si tienes aflicción, enfermedad o te has extraviado, necesitamos de Dios. Amén. Yo quiero hacer una pregunta para concluir. Quiero que todos cierren sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos. No voy a preguntar qué estás pasando. Solamente que si alguien de los que están aquí presentes, cierren sus ojos todos para que nadie observe a otra persona. Si alguien aquí tiene alguna enfermedad y quiere que oremos, póngase de pie ahí donde está. Si alguien de los que está aquí presentes tiene alguna aflicción o se ha extraviado, póngase de pie. Si necesitas de oración, vamos a orar. Vamos a orar. No puedo solo. Y como mencionamos, a veces hay que quitar ese orgullo, y Dios es el que bendice más. Y miren, hermanos, no estoy hablando de algo en específico, sino cada uno conoce su situación. Hay enfermedad en tu vida, hay aflicción, te has desviado, ponte de pie. Cualquiera de esas tres cosas, no es necesario decir cuál. Pero yo sé que Dios te va a bendecir. Gracias a Dios por los que están de pie. Puedes también tú ponerte de pie si quieres. Lo que hay en tu vida, Dios te conoce y no hay nadie más ahorita presente que Dios. Dios y tú. Platica con Él. Habla con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Vence ese orgullo y dile: Señor, yo necesito que alguien ore por mí, por mi enfermedad. Que alguien ore por mí, estoy afligido y quiero vivir libre. Quiero vivir también en la verdad, Señor. Si te has extraviado, yo quiero conocer la verdad. Dios te ama y eso es lo más grandioso. Vamos a orar por todas las personas que están de pie. Gracias a Dios por nuestros hermanos. Señor, oh Dios, en este momento, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote porque eres fiel, porque eres grande, porque eres poderoso. Creemos en ti, Señor, y en nuestra mente y en nuestra conciencia, en nuestro corazón, alberga esa fe. Creemos en ti, Señor. Pero hay situaciones en nuestra vida que a veces son difíciles. Y de acuerdo a lo que dice tu palabra, entendemos que es natural en cierto sentido que a veces el creyente pase por estas pruebas, Señor, pero confiamos que tú estás presente y en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti para que tú sanes toda enfermedad, Señor, que se encuentre en la vida de nuestros amados hermanos. Señor, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú pongas paz en el corazón en medio de las pruebas y que quites toda aflicción,
todo lo que pueda afligir nuestra mente y nuestro corazón, y que no permita, Señor, que nuestra vida sea tranquila. Queremos pedirte que eches fuera las aflicciones. Y también, Señor, ayúdanos a comprender tu verdad, a encauzarnos en la verdad, y que lo que para nosotros ha sido a lo mejor un desvío, porque algo nos desvió, ahora nos sirva para poder ayudar y bendecir a otras personas. Vuélvenos a tu camino para que nosotros podamos ser más firmes, estar más firmes, y de esa manera ser de bendición a la gente que nos rodea. Señor, gracias por mis amados hermanos que están aquí presentes. Gracias porque tú conoces el corazón de cada uno, conoces su necesidad, su aflicción, su enfermedad, la forma en que se desviaron y por qué se desviaron, Señor, de qué se desviaron. Pero te ruego en el nombre de Cristo Jesús, de que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas como siempre lo ha hecho, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios siga fortaleciendo a cada uno.